Continuamos con La Noche. Aunque con tecnología considerada obsoleta, el ejército de Corea del Norte se ha posicionado como uno de los 5 más poderosos del mundo. Las amenazas del régimen de Pyongyang contra la comunidad internacional han estado a la orden del día desde que comenzó el 2013. Acciones como el lanzamiento de cohetes y la realización de la tercera prueba nuclear en febrero pasado le han costado al régimen de Pyongyang fuertes sanciones que le impiden transportar armamento desde y hacia el exterior. En la aislada y empobrecida Corea del Norte pueden faltar los alimentos, pero jamás las armas. Según cifras oficiales, el Ejército Popular de ese país cuenta entre sus filas con más de 1,1 millones de efectivos. Tiene además entre 1.600 a 1.700 aviones militares, 3.500 tanques de combate, 700 buques de guerra y 70 submarinos. La capacidad armamentística del régimen de Pyongyang continuó siendo noticia este 2013 cuando fueron desplazados en abril varios misiles a las costas norcoreanas. Estos equipos eran capaces de alcanzar desde los 500 kilómetros hasta los 6.000 kilómetros de distancia. Gobiernos como el surcoreano, el japonés, el estadounidense vieron en riesgo sus territorios y bases militares en el Pacífico. Norcorea llegó incluso a amenazar a Washington con lanzar un ataque nuclear preventivo en su contra. Una advertencia para no ignorar, considerando el tercer ejercicio atómico que Pyongyang adelantó en febrero de este año. Hemos llevado a cabo de manera exitosa nuestra tercera prueba nuclear bajo tierra para defender la seguridad y soberanía del país frente a los actos hostiles de los Estados Unidos. La prueba nuclear fue un acto enormemente provocativo que merece una fuerte, rápida y creíble respuesta de la comunidad internacional. Esta prueba le significó a Corea del Norte nuevas sanciones de la Organización de Naciones Unidas, cuyas restricciones prohíben al régimen norcoreano importar y exportar armamento. Las actividades de Pyongyang han sido vigiladas muy de cerca. Ya en 2009, un buque de Corea del Norte que se dirigía a Birmania, en el sudeste asiático, fue obligado por la Marina estadounidense a regresar a su puerto por sospechas de transporte de armas. 4 años después, otra embarcación de bandera norcoreana vuelve a poner a ese país en la mira, esta vez lejos de Asia, en América Latina. Saludamos en Ciudad de Panamá a Javier Caraballo, fiscal antidrogas de Panamá. Fiscal, bienvenido al programa La Noche. Sí, muy buenas noches y bueno, le agradecemos la entrevista. Bueno, usted fue uno de los protagonistas de esta incautación. Quisiera que le describiera a nuestros televidentes en América Latina cómo se dio este procedimiento, cómo las autoridades panameñas logran encontrar este armamento bélico que al parecer pertenece al régimen de Corea del Norte. Bueno, lo que tenemos hasta este momento no nos dice a quién pertenece el armamento, es el primer aspecto que me gustaría que aclaremos, ¿no? Lo cierto aquí es que autoridades panameñas reciben información relativa a la posible existencia de sustancias ilícitas en una embarcación de bandera norcoreana. En virtud de esta información, se detiene la embarcación dentro de aguas territoriales panameñas. Intenta que los tripulantes nos permitan la revisión, los tripulantes se niegan a esta revisión. Apagan la máquina del motor, el motor de la embarcación y demás. La embarcación tuvo que ser remolcada hasta un puerto seguro, donde finalmente se inicia una extensa revisión. Según el manifiesto, esta embarcación llevaba azúcar en sacos. Después de buscar en los depósitos debajo del azúcar en sacos, se encuentran hasta este momento 2 contenedores que tienen algún tipo de material bélico. Esta embarcación, según su manifiesto, salió de Cuba y tenía como destino, o tiene como destino, Norcorea. Señor fiscal, usted habla de armamento bélico. El presidente Ricardo Martinelli de alguna forma expresó que podría tratarse de misiles. ¿Qué tipo de armamento bélico exactamente fue encontrado o fue incautado en la embarcación?
Bueno, mire, nosotros somos especialistas en leyes. Yo no tengo la pericia para calificar el armamento, la maquinaria encontrada. Nosotros, eso se dio en horas de la noche. Nosotros esperamos auxiliarnos de peritos que nos puedan dar luces claras de qué tipo de armamento se trata. Las personas que iban a bordo de esta embarcación, la tripulación, ¿quiénes son y cómo reaccionaron durante el llamado que le hicieron las autoridades? Bueno, estamos hablando de 35 ciudadanos norcoreanos. Ellos, en un inicio, cuando lo abordamos, estaban bastante pacíficos. No obstante, cuando dijimos que la revisión se iba a realizar y que se iban a extraer parte de los sacos que ellos tenían dentro de los depósitos, se mostraron extremadamente belicosos, reacios a la revisión. Tanto es así que no quisieron guiar el barco hasta el puerto de revisión. Fue necesario remolcarlo. Igualmente dañaron las grúas que nos hubieran permitido una revisión rápida de la embarcación. Tuvimos mucha resistencia por parte de los tripulantes para la revisión, pero finalmente logró hacerse y con el resultado ya conocido. ¿Qué tipo de autoridades internacionales han estado al tanto de este tema? Sabemos que de alguna forma la tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos ha sido muy fuerte. ¿La Casa Blanca ha intervenido en este operativo? Este es un operativo netamente panameño. Los servicios de seguridad del país reciben información. Esta información se le da seguimiento y posteriormente a través de la Fiscalía de Drogas se hace la revisión y la información que se obtuvo siempre fue de la existencia de drogas a bordo de la embarcación. Señor fiscal, se habla que el capitán del barco intentó suicidarse. ¿Cómo fueron los hechos? Efectivamente, el capitán de la embarcación, cuando vio que a pesar de su posición era inminente la revisión, lo pidió ir al baño y al parecer en el baño tenía algún tipo de navaja y con esta intentó cortarse el cuello. No obstante, esta acción fue impedida por los agentes de la autoridad panameña. ¿Pero el capitán del barco alcanzó a autoinfligirse alguna herida? Tienen un leve rasguño con el cuchillo en el cuello, nada de cuidado. No obstante, sí, él salió de el baño, algún área privada de la cabina de su cabina con el cuchillo en el cuello, amenazando con quitarse la vida. Pues muchas gracias, señor Javier Caraballo, es el fiscal antidrogas de Panamá, por habernos atendido aquí en el programa La Noche. Gracias a usted. Señor Guillermo Cochés, en Ciudad de Panamá, si bien desde febrero estaba prohibido, según las sanciones contra Corea del Norte impuestas por la ONU, la importación, la exportación de material bélico, ¿qué puede pasarle a estos hombres que fueron detenidos de nacionalidad norcoreana? Uno de ellos, incluso como lo estábamos escuchando, intentó quitarse la vida porque podrían manejar todo tipo de información de inteligencia que vincule al régimen de Pyongyang. Bueno, yo calculo que se determinará quiénes son los responsables de lo del cargamento del capitán, por supuesto, sus asistentes, pero debe haber alguna parte de la tripulación que no tenía idea, quizás por el trabajo que hacen de limpieza, de cocina, etcétera, no tendrían idea de lo que estaba ocurriendo allí. Así que no creo que van a quedar detenidos los 35 tripulantes. Lo que sí me preocupa a mí es que, como bien señalas, a pesar de las sanciones que hay a nivel mundial de la Organización de Naciones Unidas contra países como Irán, como Corea del Norte, como Siria, todavía haya países que sigan desatendiendo estos llamados hacia la paz mundial, como vemos que podría ser Cuba en este caso, y el tercer país que se demuestre que fue quien facilitó los misiles o el equipo bélico, que se descubra ahí, que se logre determinar en qué consistía. Y me preocupa que existen países en América Latina que, desatendiendo esas posiciones de todos los países del mundo reunidos en las Naciones Unidas, y me refiero a Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Cuba, sigan enfrentando esa mayoría de países que lo que buscan en el mundo es la pacificación, y que estos insisten
en seguir vinculados con estos países tan vinculados al terrorismo mundial, tan vinculados al armamentismo y tan vinculados a las amenazas que cada momento se dan en contra de los países libres de todo el mundo. Eso me preocupa realmente, que estos países del ALBA o como se quieran llamar sigan desatendiendo esos llamados hacia la paz mundial. Señor Kyung-Duk Lee, hay otro dato, y es que el jefe de las Fuerzas Armadas de Corea del Norte visitó La Habana el 1 de julio para reunirse con Raúl Castro y con su ministro de Defensa. Sí. Tiempo, según los expertos, durante el cual esta embarcación estaba justamente en un puerto cubano. ¿Cómo ve el gobierno de Corea del Sur este tipo de encuentros, este tipo de reuniones que tienen algunos gobiernos de América Latina con países sancionados por la ONU? Bueno, actualmente Corea del Norte tiene 24 países establecidos relación diplomática con Latinoamérica. En Corea del Sur, 35 países, o sea, casi, bueno, mayores países de Latinoamérica tienen relación con Corea del Norte. Esa embarcación coincide porque después de visita de presidenta de Corea del Sur a China, y ya Corea del Norte sentía aislamiento total con China, y luego visitó a Unión Soviética, Rusia, y que eso coincide con o sea, los misiles que son de hecho en Unión de Rusia, ¿no? Fabricación rusa, sí, según la etiqueta. Entonces, esto ya tenía programado con negocio con Rusia para esa embarcación. Por eso, coincide ese todo tiempo, ¿no? Entonces, eso significa que ya tiene ciertos negocios entre Cuba, Rusia y Corea del Norte. Eso yo imagino, ¿no? Embajador Cochés, el tema obviamente ya está en conocimiento de Naciones Unidas y muy seguramente la Casa Blanca tenga que también tomar acciones en este caso. Por lo que usted ha podido conocer con su colega panameño ante la ONU o la diplomacia del presidente Ricardo Martinelli, ¿cuál va a ser el paso a seguir? ¿Estos hombres van a ser encarcelados en Panamá? ¿Van a ser entregados en algún tipo de extradición? ¿Qué puede ocurrir? En este momento ellos están en su barco detenidos allí a la espera de la conclusión de las investigaciones. No le puedo adelantar más porque estamos en un régimen de derecho y se le tiene que respetar sus garantías procesales. Sin embargo, ellos están detenidos allí hasta mientras dure la investigación. Después que termine la investigación, repito, podrá ser que algunas personas de las allí detenidas sean liberadas. No creo que van a permitir imagínense, que se regresen a Corea del Norte, pero no le puedo decir más porque una situación así es bastante inusual en el derecho internacional, ¿no? Exacto. Y con los misiles, ¿qué se hace con este armamento incautado? Yo me imagino que ese armamento terminará siendo destruido por expertos de Naciones Unidas y por expertos de la Organización de Estados Americanos también. Pero bueno, yo creo que todavía nos falta mucho en esta historia. Mi fuente en Washington esta mañana me decía que quizás lo que se ha descubierto con esta embarcación detenida por las autoridades panameñas y de la cual pues ha estado al frente el presidente Ricardo Martinelli es la punta del iceberg de algo muchísimo más grave que estamos por ver en los próximos días como consecuencia de lo que Panamá ha podido incautar en este barco. Así que veremos qué es lo que pasa. Yo creo que esta es una historia que está apenas comenzando. A ustedes, nuestros televidentes, también les preguntamos qué opinan. ¿Qué peligro representa para el continente americano el hallazgo de misiles en un barco norcoreano que pretendía cruzar el canal de Panamá ocultándolos en un cargamento de azúcar? Y nos responden, a esta hora Verdi Ávila dice, ¿a dónde iban? ¿Cuba o Venezuela? El peligro depende del alcance de los misiles. Si de largo alcance, Estados Unidos los destruyera. También nos escribe @Juan Cross y dice, una potencial nueva versión de la política del garrote para los países latinos. Imagino recrudecimiento del embargo a Cuba. Y nos escribe también Jairo Gómez, dice, escalada guerrerista impulsada por el comunismo
transnacional. Vamos a la última pausa, ya regresamos para nuestro bloque final en el programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.